Hola muchachada, a que parecía que no tenía sonido el vídeo. Es que estaba aquí agazapado. A ver, hoy vamos a ver problemas de optimización de funciones, ¿vale? Para lo cual normalmente vamos a seguir este esquema de resolución, ¿vale? Vamos a ir viéndolo paso a paso. El primer punto dice, asignar variables a las cantidades desconocidas. Esto lo hemos hecho toda la vida en los problemas, ¿vale? Entonces, cuando yo vea una cantidad desconocida o cuyo valor puede variar, lo llamaré X, lo llamaré Y. Da igual el nombre, podemos llamarlo A, B. Si es tiempo lo llamamos T, si es velocidad lo llamamos V. El nombre es lo de menos, ¿de acuerdo? Y dice, importante, y si es posible, representar gráficamente el problema. Si a mí me están hablando en un problema de cuadrados, de triángulos, de conos, es bueno hacer una representación gráfica, ¿vale? Que a mí me ayude a visualizar qué es lo que a mí me están pidiendo. Incluso yo aquí en el dibujo podré ver que fácilmente a qué estoy llamando X, a qué estoy llamando Y, ¿de acuerdo? Cómo se relacionan esas variables, etc. Bien, en el segundo apartado dice escribir la función objetivo, que hay que maximizar, minimizar. Esto de maximizar y minimizar es lo que a mí me da la clave de que se trata de un problema de optimización. Yo cuando optimizo, lo que estoy intentando es maximizar o minimizar una función, ¿vale? Imaginaros maximizar un beneficio o minimizar un coste, ¿de acuerdo? Vale. Dice que en general tendrá generalmente, muy bien, Jofe, fenomenal, generalmente, que en general tendrá más de una variable. Normalmente nosotros vamos a hacer los problemas que nos vamos a encontrar, nos los vamos a encontrar con dos variables, pero pudieran tener más. Es decir, vamos a tener una función, generalmente de dos variables, f de x, y, que yo voy a tener que optimizar, ¿vale? O bien maximizar o bien minimizar. El nombre es lo de menos, le puede llamar f, le puede llamar coste, le puede llamar beneficio, lo que sea, ¿vale? Y va a depender, ya os digo, normalmente de dos o más variables. Ahora dice, en el paso 3, dice, escribir la restricción del problema que relaciona las variables. Restricción o restricciones, puede haber más de una, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de la restricción? Bueno, pues eso, en los problemas siempre va a haber una frasecita que nosotros al traducirla matemáticamente se me va a formar una relación entre variables, es decir, una ecuación. Al final una relación entre variables es una ecuación en la que yo voy a tener, pues por ejemplo aquí X, esto va a depender de X, voy a tener sumadas Y, ¿vale? O con fracciones o lo que sea, ¿vale? De tal manera que las dos o más variables se me están relacionando, ¿de acuerdo? Bien, en el paso 4 dice obtener a partir de la restricción la función objetivo con una sola variable. ¿Por qué dice esto? Porque si os vais al paso 5 dice calcular el máximo o mínimo mediante la derivada. Claro, nosotros los máximos y los mínimos estamos acostumbrados a derivar e igualar a cero para obtener esos máximos y esos mínimos. Daos cuenta que la función ahora mismo depende de dos variables o más, ¿vale? Y yo eso no lo sé en principio derivar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues gracias al paso 4, ¿vale? Nosotros vamos a coger esa relación que localizamos en el punto 3 y vamos a despejar una de las variables. Por ejemplo, en este caso, imaginaros que despejo la y. Al despejar la y me va a dar en función de la x, me va a dar una expresión ahí que depende de x. Esa y, en este caso, me la voy a llevar a la función que yo tenía con dos variables, dependiendo de dos variables. Cuando yo cambie la y por esa expresión en x, lo que voy a conseguir es que la función que yo tenía con dos variables se me va a transformar en una función con una sola variable. Y a la hora de maximizar o minimizar esta, va a ser fácil, porque maximizar o minimizar una función de una sola variable es simplemente derivarla e igualarla a cero y encontrar esos máximos o esos mínimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Bien, pues vamos a empezar por este ejemplo que es facilito, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien el problema, que es donde está la clave normalmente para solucionarlo, ¿vale? En entender bien qué es lo que nos pide. Dice, en un concurso se da a cada participante un alambre de 2 metros de longitud, 2 metros de longitud, para que doblándolo convenientemente hagan con el mismo un cuadrilátero con los 4 ángulos rectos. ¿Qué es un cuadrilátero con los 4 ángulos rectos? Bueno, pues un rectángulo, ¿no? O bueno, un cuadrado.
Dice, aquellos que lo logren reciben como premio tantos euros como decímetros cuadrados tenga de superficie el cuadrilátero construido, ¿vale? Es decir, vamos a tener que trabajar con el área de un rectángulo, cosa fácil. Dice, calcula razonadamente la cuantía del máximo premio, ¿vale?, que se puede obtener en este concurso. Esto de máximo premio es lo que a mí me da ya la pista definitiva de que esto se trata de un problema de optimización, ¿vale? Voy a tener una función, ¿vale?, que va a ser la función, llamémosle premio, ¿de acuerdo?, que voy a tener que maximizar, y además que esa función va a depender del área, ¿vale?, de los decímetros cuadrados que tenga de superficie el cuadrilátero, ¿vale? Bien, pues vamos a intentar ya hacer el problema. Vale, como decía el paso 1, si puedo lo dibujo, ¿de acuerdo? Y esto no solo en los problemas de optimización, esto en cualquier problema, siempre que pueda hacer un dibujito que me facilite la visualización, yo lo recomiendo. Bien, vamos a construir un cuadrilátero, ¿de acuerdo?, de ángulos rectos, un rectángulo. Como desconozco la base, la llamo por ejemplo X, y a la altura que también la desconozco, la llamo Y. Bien, y dice el problema que aquellos que logren hacer un cuadrilátero de este tipo, un rectángulo, recibirán un premio de tantos decímetros cuadrados como tenga de superficie el cuadrilátero construido. Es decir, mi premio está relacionado directamente con el área. Y ese área depende de dos variables, de la base y de la altura. El área de un rectángulo, como bien sabemos, es base por altura. Depende de esas dos variables. Bien, pero en el paso 3 decía que tenemos que buscar una restricción. ¿Qué es eso de la restricción? Pues es una relación entre las dos variables, ¿de acuerdo? Y mira, aquí hay una frasecita que es muy importante que dice: a cada participante se le dan 2 metros de longitud para que hagan el rectángulo. Luego, el perímetro de este rectángulo tiene que ser esos 2 metros de longitud. Y sabemos que el perímetro de un rectángulo es 2 veces su base más 2 veces su altura. Y que esto tiene que ser 2. Bien, pues ahí tenemos la relación de cómo se relacionan las dos variables. Además, esta relación yo la puedo poner un poquito más fácil. Dividimos los dos miembros entre 2 y tenemos que x más y es igual a 1. Bien. De lo que se trata ahora es de maximizar entonces esta función, porque el que consiga maximizar el área ganará el concurso, ¿vale? Esta función, a la hora de maximizarla, tendría que derivarla e igualarla a 0, pero como tiene dos variables, pues se supone que yo eso no lo sé hacer. ¿Cómo lo haríamos entonces? Bien, pues como tenemos aquí la relación, yo de esta relación puedo sacar que y es igual, despejándola, y es igual a 1 menos x. Y cuando yo la y me la llevo ahí a la función objetivo, lo que consigo es que una función que en principio depende de dos variables, ahora va a depender solo de una, por eso yo ya solo pongo la x, ¿vale? Voy a tener x por, y donde ponía la y, voy a tener 1 menos x. Eso lo puedo escribir de manera más compacta, multiplicando, quitando el paréntesis, x menos x cuadrado, ¿vale? Y ya tenemos la función objetivo con una sola variable. Ahora ya sí que puedo, para maximizar, sí que puedo derivar, muy fácilmente además, ¿vale? La derivada es 1 menos 2x, y para encontrar los máximos y los mínimos, los puntos relativos, lo que tengo que hacer es igualar a 0. Esta ecuación se hace de manera inmediata, x es igual a 1 medio, o dicho de otra manera, 0,5, ¿vale? Y si me llevo el 0,5, porque el 0,5 sería la base, ¿de acuerdo? 0,5, medio metro, mide la base. Y si yo ahora me hace falta la altura, despejo aquí el 0,5 y eso me da inmediatamente que la altura pues también será 0,5, ¿de acuerdo? 0,5. Vale. Aquí hay que asegurarse de una cosita, ¿vale? Que es que esta x que yo estoy obteniendo en realidad es un máximo. Es decir, en realidad me está maximizando, porque yo igualaba a 0, tanto podría ser un máximo como podría ser un mínimo. ¿Cómo se puede comprobar si es un máximo? Pues teníamos dos maneras, o hacer aquello de poner un medio y ver el crecimiento o el decrecimiento de la función a los lados, ¿vale? O aquí, es más aconsejable, más rápido,
apoyarse en la segunda derivada, que es muy fácil. La segunda derivada es derivar esta función, sería directamente menos 2. Luego la segunda derivada en el 1/2, ¿de acuerdo? Es también menos 2, es menor que 0. Por lo tanto, se trataba de un máximo, ¿vale? De hecho, la segunda derivada, que vale menos 2, me está diciendo que la función esta siempre es convexa. Cosa que, si os dais cuenta, ya teníamos que saber, porque la función con la que estoy trabajando es esta, que si os fijáis es una parábola con el coeficiente principal, el de la x cuadrado, negativo. Por lo tanto, es una parábola con las ramas hacia abajo, ¿de acuerdo? Y por tanto, el único extremo relativo que tiene, pues va a ser ese máximo, ¿vale? Bien, lo único que me falta ya es lo que me pide el ejercicio al final, que dice: calcula razonadamente la cuantía del máximo premio que se pueda obtener. Vale, pues tenemos que calcular cuál es ese máximo premio que se puede obtener. Bueno, pues ya no nos queda nada, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el área de ese rectángulo que me ha quedado. Rectángulo que, por cierto, no es un rectángulo en realidad, sino que, si os fijáis, es un cuadrado en el que cada lado mide 0,5. 0,5 por 4, pues son esos 2 metros que me habían dado. Bien, el área lo puedo ver donde yo quiera. Lo puedo ver aquí, ¿vale? Ya que tengo la X o la Y, o lo puedo ver aquí, en el que solo me hacía depender de la X, donde queráis, ¿vale? Bien, pues el área que me están pidiendo es 0,5 por 0,5 o 0,5 al cuadrado, que es 0,25. ¿0,25 qué? Esto es un área, ¿vale? 0,25 metros cuadrados, ¿vale? Que, como la cuantía que nos van a dar, lo que hacen es contar los decímetros cuadrados. Si transformamos esto, serían 25 decímetros cuadrados, ¿vale? Y como la cuantía del premio que nos van a dar van a ser tantos euros como decímetros cuadrados hayamos conseguido, bueno, pues ya simplemente queda contestar, ¿vale?, a la pregunta que nos hace el problema. Y ponemos una frasecita como esta, ¿vale? La cuantía máxima del premio será, con tilde en la A, de 25 euros, ¿de acuerdo? Es muy importante que pongáis esta frasecita o alguna similar, porque si no, nos cerramos el problema. Hay mucha gente que se conforma con llegar aquí y no termina contestando el problema. Hay que contestar a las preguntas de los problemas siempre, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Este ejercicio que tenéis ahí lo tenéis en el cuadernillo de selectividad, es de septiembre del 2003, ¿vale? Vamos a hacerlo, venga, lo leemos. Dice: con un alambre de 2 metros, o sea, otra vez el mismo alambre, que lo están reciclando. A esta gente les encanta hacer cosas con alambre, como al padre de Torrente. Bueno, pues con ese alambre de 2 metros se desea formar un cuadrado y un círculo. Determinar el lado del cuadrado y el radio del círculo para que la suma de sus áreas sea mínima, ¿de acuerdo? Es decir, ahora vamos a tener que minimizar una función. Bueno, pues en el primer paso lo que voy a hacer es hacer un dibujito que me ayude a visualizar qué es lo que me están pidiendo. Me piden un cuadrado y un círculo, y en ellos tengo que determinar el lado del cuadrado, que voy a llamar L, esa va a ser una de las variables, y el radio del círculo, al que voy a llamar R. Bien, el área que yo tengo que minimizar, pues va a ser la suma de esos dos áreas, del área del cuadrado y del área del círculo, que, como bien sabéis, el área del cuadrado es lado al cuadrado y el área del círculo es pi r cuadrado, ¿vale? Por tanto, la función objetivo que yo tengo que minimizar es una función área, que la voy a llamar área, que depende de dos variables, de L y de R, del lado y del radio, ¿de acuerdo? Esta es mi función a minimizar. ¿Qué pasa? Que yo esa función no la puedo minimizar todavía porque depende de dos variables. Bien, yo tengo que encontrar ahora una ecuación que me relacione L y R. Y tengo por aquí una frasecita que me dice: tenemos un alambre de 2 metros y con ellos tenemos que formar el cuadrado y el círculo. Es decir, todo el perímetro del cuadrado
más todo el perímetro del círculo tienen que sumar esos 2 metros de los que yo dispongo. Entonces, el perímetro del cuadrado es 4L, más el perímetro de la circunferencia, sabéis que es 2πr, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos dos juntos me tienen que sumar los 2 metros de los que yo dispongo. Esta es la relación, ¿vale? La ecuación que me relaciona las dos variables. La podemos poner un poquito más sencilla, dividiendo la ecuación entre 2, a ambos lados de la igualdad, y me queda esta, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas, la que más fácil no sea, para despejarla en la función objetivo y así hacerla depender de solo una variable. Bueno, pues yo creo que la más fácil de despejar es la L, y quedaría el πr este, lo paso restando, y ahora por último el 2 pasa dividiendo. Ahora lo que voy a hacer es traerme la L aquí a la función objetivo, con lo que voy a conseguir tener la función, en lugar de dependiendo de dos parámetros o de dos variables, me va a depender solo de uno. Donde pone L pongo lo que me ha dado, es decir, 1 menos pi r partido 2, y como la L está elevado al cuadrado, pues todo esto se eleva al cuadrado. Y después más pi r al cuadrado. Ya tenemos la función objetivo dependiendo de un solo parámetro. Antes de derivar, lo que voy a hacer es tunearla un poquito para que sea después más fácil, ¿vale? Bueno, pues esto consiste simplemente en que el cuadrado de la fracción es el cuadrado del numerador y el del denominador 4, y el cuadrado del numerador es una identidad notable que se hace con un poquito de cuidado. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que cuidado, el cuadrado del segundo, al hacer el cuadrado, pues como es un producto, tengo que elevar cada uno de los factores, es decir, pi al cuadrado, r al cuadrado. Bien, ya tenemos desarrollado ese cuadrado, y ahora más pi r cuadrado. Vale. Para juntar esto lo que necesito es poner como un denominador, es decir, necesito aquí un denominador 4, y si meto ahí un denominador 4, tengo que poner aquí pues otro 4. Juntamos directamente, denominador 4, y ahora lo que voy a hacer ya es sumar directamente y ordenar el polinomio, ¿vale? 4pi r cuadrado, después tenemos otra cosa con r cuadrado que es pi cuadrado r cuadrado. Ahora vamos a poner las r solas, las r al primer grado, 2πr, y ahora ya el término independiente, más 1. Bien, esto ya casi está acabado. Aquí lo único que podemos hacer ya es, aquí, ¿de acuerdo? Pues sacar factor común la r cuadrado. 4pi más pi cuadrado, y la r cuadrado la sacamos fuera. Menos 2πr más 1. ¿Vale? Bueno, pues esto es mi función objetivo, que ya solo depende de una variable, de la r, ¿vale? Esto es a de r. Y esta es la función que yo voy a tener que minimizar en esta ocasión, ¿vale? Para lo cual lo que voy a hacer ahora es derivarla. Y la voy a tener que derivar, evidentemente, pues con respecto a su variable, que en esta ocasión es r. No os asustéis cuando tengáis que derivar esta función, porque aunque tiene una pinta así un poco rara, esta función es muy fácil, es un polinomio. Un polinomio en el que mi variable ahora, en vez de la x de toda la vida, es r, ¿vale? Aquí tendría el primer término, el de grado 2, todo esto es su coeficiente, el de grado 1, el término independiente, y está todo dividido entre 4, ¿vale? Luego esta función que de sobra es conocida, en realidad es una parábola. Además es una parábola en la que, si nos fijamos, el término de segundo grado, su coeficiente, 4pi más pi cuadrado, es un número positivo. Y al ser un número positivo tenemos una parábola de las de este tipo, de las que las ramas van hacia arriba. Por tanto, cuando yo derive la función e igual a 0,
lo que voy a obtener, ¿vale? Los extremos relativos que voy a obtener, pues va a ser uno solo y además va a ser un mínimo, que es lo que estamos buscando, ¿vale? De todas maneras, lo vamos a hacer todo, lo vamos a derivar y después vamos a comprobar que efectivamente ese punto es un mínimo, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Vamos a derivar. Hacemos A' de R es igual. Y lo dicho, como es un polinomio, el denominador no lo toco y ahora vamos derivando. El primer término, S2, pasa multiplicando adelante, 2, 4pi, eso es un pi aunque no lo parezca, pi cuadrado. Le bajo un grado a la R menos el siguiente término, sería 2pi, que es el de grado 1, y el siguiente, el 1, desaparece, ¿vale? Esta es mi derivada, la vamos a tunear un poquito, vamos a coger este 2 y los voy a sacar como factor común para poderlo simplificar con el 4 de abajo. Me quedaría 2, 4pi más pi cuadrado R menos pi, sacando el 2 fuera en cada uno de los términos, partido 4. Y cuando yo simplifique ese 2 cuartos, pues me queda un medio. Arriba me quedará 4pi más pi cuadrado R menos pi. Y abajo un 2, ¿de acuerdo? Bien, esta es mi derivada. Una vez que derivo, para encontrar los extremos relativos, en este caso estamos buscando un mínimo, igual a 0 y resuelvo esa ecuación. Esa ecuación es muy fácil de resolver. El 2 pasa multiplicando, luego desaparece y tengo 4pi más pi cuadrado, todo esto por R, menos pi es igual a 0. El pi pasa sumando, 4pi más pi cuadrado por R es igual a pi, y ahora todo lo que multiplica a la R lo paso dividiendo. Tendré R es igual a pi partido 4pi más pi cuadrado. Esto lo puedo simplificar sacando factor común pi abajo. Le quito un pi a cada uno de ellos y uno de arriba con uno de abajo se me va, con lo cual obtenemos que el extremo relativo, que sabemos ya que va a ser un mínimo, pero que ahora comprobaremos, lo vamos a tener en el 1 partido 4 más pi. Bueno, pues para comprobar que eso es un mínimo, lo que tenemos que hacer es, lo podríamos hacer mediante el crecimiento o directamente lo que vamos a hacer ahora nosotros es la segunda derivada. Vamos a derivar la derivada para tener la segunda derivada. Lo que vamos a derivar es esto. Tened cuidado porque hay gente que cuando hace la segunda derivada, después de haber encontrado el mínimo, deriva a lo mejor cosas de la ecuación, una vez que ya ha quitado denominadores y tal. Y eso puede traer problemas. Entonces vosotros os cogéis la derivada en la versión más fácil que la tengáis, que en este caso es esta, que ya la tenemos simplificada, y vamos a derivar esa derivada para tener la segunda, ¿vale? Bueno, eso no es difícil, lo hacemos aquí. A ver, la derivada segunda, y eso es un polinomio ya de primer grado, o sea que eso es muy fácil. El 2 lo dejamos abajo sin tocarlo, y la derivada simplemente 4pi más pi cuadrado, ¿de acuerdo? La R desaparece y después menos pi, que al derivar pi es un número, luego se hace 0. Bien, esta es la segunda derivada. Que bueno, no lo he puesto, pero su variable es R. Variable que en realidad ha desaparecido, porque si os fijáis, esto que tenemos aquí no aparece ninguna R, luego esto es un número que si lo hacéis en la calculadora podéis ver que es un número positivo, se ve fácilmente, mayor que 0, y por tanto esto quiere decir que la función pues, que estamos manejando es siempre cóncava, ¿vale? Y si es siempre cóncava, ¿de acuerdo? Hará una cosa así. Y por lo tanto, en el punto en el que nosotros estamos mirando, el extremo relativo en el 1 partido 4 más pi, pues evidentemente como la segunda derivada es constante, pues va a seguir siendo
mayor que 0 y por tanto en ese punto lo que vamos a tener es un mínimo, ¿vale? Bueno, pues una vez comprobado que efectivamente ese valor de R minimiza la función objetivo, lo que me queda dar, he dado ya el radio del círculo, ahora lo que me queda dar es el lado del cuadrado. Y para dar el lado del cuadrado, lo que tengo que hacer es sustituir el valor de R, aquí arriba lo teníamos, el valor de R lo tenemos que sustituir aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo. Cuando despejamos L en función de R tuvimos esto, y ahora que ya sabemos el R que minimiza, lo único que tengo que hacer es cambiarlo aquí. 1 menos pi por, vaya pi que me ha salido, pi por, y el R que hemos hallado es este, 1 partido 4 más pi, y esto partido 2. Bueno, y esto ya lo único que queda es tunearlo un poco para que quede bonito, ¿vale? 1 menos pi partido 4 más pi igual 2. Ponemos el mismo denominador, 4 más pi. Aquí como tenía un 1 tendré 4 más pi también, lo hago rápidamente, ¿vale? Y menos pi. Esto es igual a 4 más pi en el denominador. El pi con el pi se van y me queda 4 y todo ello partido 2. Ahora lo único que nos queda hacer es producto de extremos, producto de medios, ¿vale? Producto de extremos 4, producto de medios 2 por 4 más pi. Simplificamos esto y esto es igual a 2 partido 4 más pi. Y ya para terminar lo que vamos a hacer es dar la respuesta con la frasecita de siempre. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿de acuerdo? Y la frasecita pues puede ser algo así como: los valores que minimizan la suma de las áreas son L ese número y R ese número. Y muy importante, que me lo he comido queriendo, pero cuando leemos el ejercicio hablaba de metros, ¿vale? Lo que sumaba la longitud del alambre era 2 metros. Luego no olvidéis nunca poner las unidades con las que estamos trabajando, ¿vale? Tanto la longitud del cuadrado, perdón, el lado del cuadrado como el radio del círculo vienen en metros. Y si en alguna ocasión el enunciado del ejercicio no especifica qué unidades estamos tomando, si son metros, si son decímetros, lo que sea, ¿de acuerdo? Terminamos poniendo aquí U, ¿vale? Y en caso de que sean áreas, pues U al cuadrado, unidades al cuadrado, unidades al cúbico si fueran volúmenes, ¿vale? No olvidéis nunca las unidades con las que trabajamos. Y ya está, así es que esto está tirado. Espero que os hayáis enterado de todo, no lo dudo porque sois unas auténticas máquinas y voy a hacer ahora otro vídeo con otro par de ejemplinos un poco más complicados, ¿de acuerdo? Echarles una visual.